Los pétalos de rosa blanca esparcidos sobre el césped, bien cuidado, parecían temblar, cuando el lejano sonido de las aspas de un helicóptero cortó la melodía del cuarteto de cuerda. 300 invitados en sus mejores galas se giraron del altar adornado con flores hacia el sonido, protegiéndose los ojos del sol de la tarde. Elsa Valdés, heredera de uno de los imperios farmacéuticos más grandes del país, se quedó helada en el altar. El color se le había ido de la cara al reconocer el helicóptero negro y elegante que descendía sobre el helipuerto de la finca familiar. ¿Qué es? ¿Quién es? Su prometido, Marcos, le agarró el brazo. Su reloj de oro se le clavó en la piel, pero Elsa no pudo responder. Se le fue el aire cuando la puerta del helicóptero se abrió y una mujer con un elegante traje blanco salió, su cabello caramelo bailando en el viento de los rotores que se desaceleraban. Entonces, dos pequeñas figuras emergieron detrás de ella, gemelos, un niño y una niña, no mayores de 6 años, cada uno sosteniendo una de sus manos, mientras caminaban con confianza practicada hacia la ceremonia de la boda. La madre de Elsa jadeó audiblemente. Cualquiera podía verlo. Los niños tenían los ojos de Elsa. 6 años antes, Daniel y Elsa Valdés eran la definición de una pareja poderosa. Él era el brillante heredero de Valdés Farmacéuticos, ella una bioquímica cuya investigación ya había salvado incontables vidas. Su boda había sido el evento social de la temporada, con sus votos intercambiados en el mismo jardín donde Elsa ahora estaba de pie con otro hombre. Su matrimonio parecía perfecto, apasionado, solidario y construido sobre el respeto mutuo. Viajaron por el mundo juntos, donaron millones a la caridad y se preparaban para formar una familia. Sin embargo, detrás de escena, se estaban gestando nubes de tormenta. El amigo de la infancia de Elsa, Leonardo, se había unido a Valdés Farmacéuticos como director financiero, trayendo a su hermana Sofía a su círculo social. Lo que nadie sabía era cómo estos dos hermanos destruirían sistemáticamente todo lo que Elsa y Daniel habían construido. Antes de continuar con la historia, déjenos saber dónde nos ven. La finca Valdés brillaba bajo las luces de la noche mientras los camareros en uniformes impecables circulaban por la gala benéfica anual. Elsa observaba a su marido al otro lado del abarrotado salón de baile, admirando cómo Daniel acaparaba la atención con su vestido esmeralda mientras discutía su última investigación con la ministra de Salud. 6 años de matrimonio solo habían profundizado su atracción por su mente brillante y su corazón bondadoso. «Es bastante especial», dijo Leonardo, apareciendo junto a Elsa con 2 whiskies. «Eres una mujer afortunada». Elsa aceptó la bebida con una sonrisa. «Lo sé. Los ensayos clínicos de su protocolo de tratamiento contra el cáncer están mostrando resultados increíbles». «La junta directiva está encantada», asintió Leonardo, con sus ojos siguiendo a Daniel mientras se reía de algo que Sofía había dicho. «Debe ser agradable tener belleza y cerebro bajo el mismo techo. Estamos intentando tener un bebé, ¿sabes?», le confió Elsa, el whisky aflojando su reserva habitual. «Daniel ha estado rastreando todo. Dice que el momento es perfecto este mes». La sonrisa de Leonardo se tensó casi imperceptiblemente. «Paternidad, ¿eh? Eso lo cambiará todo». Más tarde esa noche, Daniel salió de su baño en suite para encontrar a Elsa sentada en el borde de su cama, con su teléfono en la mano. Su cara era irreconocible, contorsionada por la rabia y la traición. «Elsa, ¿qué estás haciendo con mi teléfono? ¿Quién es Miguel?» Su voz era peligrosamente tranquila.
El ceño de Daniel se frunció confundido. ¿Miguel? No conozco a ningún... No me mientas. Él le mostró el teléfono, mostrando mensajes de texto que ella nunca había visto antes, mensajes íntimos, planes explícitos para encuentros. ¿3 meses lo has estado viendo? ¿En nuestra cama, Elsa? ¿Mientras yo viajaba por trabajo? Elsa, nunca he visto estos mensajes antes. No conozco a ningún Miguel. Sus manos temblaron mientras se desplazaba por conversaciones que parecían ser de su número, pero contenían palabras que ella nunca había escrito. Tu perfume estaba en su ropa. Él sabía cosas sobre nuestra casa que solo alguien que había estado aquí sabría. Elsa se puso de pie, pasándose las manos por su cabello oscuro. Leonardo lo encontró. El investigador privado confirmó todo. ¡Leonardo! La mente de Daniel se aceleró. Elsa, estos son falsos. Alguien plantó estos mensajes. Nunca lo haría. La puerta del dormitorio se abrió y Leonardo entró sin llamar. Seguridad encontró esto en su coche. Le entregó a Elsa una pequeña bolsa que contenía el reloj de un hombre y la tarjeta llave de un hotel. Nunca los había visto antes, gritó Daniel, intentando alcanzar a Elsa, quien se alejó como si su toque la quemara. «Sal», susurró Elsa, luego más fuerte. «Sal de mi casa». «Elsa, por favor, soy tu marido. Te amo». Las lágrimas corrían por su cara mientras Leonardo hacía una señal a los guardias de seguridad que esperaban en el pasillo. «Ya no. Quiero los papeles de divorcio redactados esta noche, Leonardo». «Ya me he encargado de eso», respondió Leonardo, sin mirar la mirada desesperada de Daniel. Los siguientes momentos pasaron en un horrible borrón, mientras la seguridad escoltaba a Daniel fuera del dormitorio. Él le suplicó a Elsa que escuchara, que pensara lógicamente. ¿Por qué la engañaría cuando estaban tratando de tener un bebé? Pero el pensamiento racional la había abandonado, reemplazado por una rabia primordial, alimentada por lo que parecía ser una evidencia irrefutable. En 30 minutos, Daniel se encontró parado en el camino de entrada en su pijama, viendo cómo el personal arrojaba maletas empacadas apresuradamente en el maletero de su coche. Elsa observaba desde el balcón. Su cara era una máscara de piedra, mientras Leonardo estaba a su lado, una mano en su hombro, en aparente consuelo. «Sus tarjetas de acceso han sido desactivadas», le informó fríamente el jefe de seguridad. «Sus cuentas serán congeladas por la mañana. La señorita Valdés sugiere que no intente contactarla a ella ni a nadie de la compañía». La lluvia comenzó a caer mientras Daniel se sentaba en su coche, jadeando por aire entre sollozos. Su teléfono zumbó con una notificación. El acceso a su correo electrónico fue revocado. Luego otro. Su acceso al edificio fue terminado. Luego un tercero. Un aviso preliminar de los procedimientos de divorcio. A 8 kilómetros de la finca, se detuvo en un aparcamiento de una farmacia abierta las 24 horas y se sentó temblando bajo las luces fluorescentes. Esto no podía estar pasando. Tenía que haber alguna explicación. Alguien lo había tendido una trampa. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Su mente se dirigió inmediatamente al extraño comportamiento de Leonardo durante los últimos meses, la forma en que parecía aparecer cada vez que ella y Daniel no estaban de acuerdo, las sugerencias sutiles de que tal vez él estaba trabajando demasiado o viajando con demasiada frecuencia. Luego, una ola de náuseas lo golpeó, una sensación familiar de las últimas mañanas que él había atribuido al estrés. Con manos temblorosas, fue a la farmacia y compró una prueba de embarazo.
3 minutos después, mirando el resultado positivo en el baño estéril de la farmacia, el mundo de Daniel Valdés se derrumbó por completo. Estaba embarazado del hijo de Elsa, sin hogar y enfrentando un divorcio vicioso orquestado por alguien que ahora sospechaba que había estado tramando esto durante meses. Al amanecer, se estacionó cerca del edificio de oficinas de Elsa, decidido a hacerla escuchar, pero la seguridad lo interceptó antes de que llegara a la puerta. «La señorita Valdés no quiere verlo, señor Valdés», dijo el guardia, incómodo pero firme. «Dile que estoy embarazado», suplicó. «Por favor, solo dile eso». El guardia desapareció adentro. 10 minutos insoportables después regresó. «La señorita Valdés dice que, dada su infidelidad, no tiene motivos para creer que el niño sea suyo. Su abogada lo contactará sobre una prueba de paternidad después del nacimiento». Las rodillas de Daniel se doblaron ante la crueldad de ello. A través de las puertas de vidrio, pudo ver a Leonardo observando desde el vestíbulo, su expresión ilegible. Esa tarde, descubrió que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Por la noche, sus amigos más cercanos habían dejado de devolverle las llamadas, todos parte del mismo círculo social que Elsa. Al anochecer, estaba durmiendo en su coche en un aparcamiento de Walmart, con 7 semanas de embarazo y completamente solo. Todavía no lo sabía, pero la ecografía que se haría 2 semanas después revelaría un shock aún mayor. Gemelos. El primer atisbo de esperanza llegó en la forma de Eleonora Montero, una anciana que encontró a Daniel vomitando al lado de su coche una mañana temprano. «¿Estás embarazado o te estás muriendo, querido?», observó Eleonora con una franqueza sorprendente. «De cualquier manera, necesitas ayuda». Eleonora, una viuda que había perdido a su única hija a causa del cáncer años antes, le ofreció a Daniel el antiguo dormitorio de su hija hasta que pudiera resolver las cosas. Fue en la modesta casa de Eleonora donde Daniel finalmente encontró espacio para pensar claramente sobre lo que había pasado y para planificar su respuesta. Empeñó su anillo de bodas por $12,000, una fracción de su valor, pero lo suficiente para el cuidado prenatal y una computadora portátil usada. Luego comenzó a documentar meticulosamente todo lo que había ocurrido, creando líneas de tiempo, salvando la evidencia que pudo recuperar. La imagen que surgió confirmó sus sospechas. Leonardo, con la ayuda de Sofía, había orquestado su caída. ¿Pero por qué? ¿Qué podrían ganar? La respuesta vino de una fuente inesperada. Mientras buscaba ofertas de trabajo en una cafetería, Daniel escuchó a 2 investigadores farmacéuticos discutir irregularidades en los informes de los ensayos de medicamentos recientes de Valdés Farmacéuticos. «Los números no cuadran», susurró uno. «Los perfiles de efectos secundarios se alteraron claramente antes de la presentación». «Leonardo Thomas lo aprobó todo», respondió el otro. «Elsa Valdés probablemente nunca vio los datos originales». La mente científica de Daniel se puso en marcha. Él había estado trabajando en esos mismos ensayos antes de su expulsión. Si Leonardo estaba falsificando datos, eso no era solo fraude, era peligroso. La gente podría morir, y si él se hubiera quedado, podría haberlo descubierto. Esa noche, acunando su creciente vientre, Daniel tomó una decisión. Elsa le falló por completo, eligiendo la rabia ciega sobre la confianza, pero no permitiría que los planes de Leonardo dañaran a personas inocentes o les robaran a sus hijos su futuro. «Tu mami no nos quiso», le susurró a sus gemelos por nacer.
Pero está bien. Vamos a construir algo tan espectacular que un día se dará cuenta de lo que tiró a la basura. La náusea matutina era un nombre inapropiado cruel, descubrió Daniel mientras vomitaba por tercera vez esa tarde. Con 4 meses de embarazo de gemelos, su cuerpo estaba cambiando rápidamente, haciendo casi imposible ocultar su condición durante las entrevistas de trabajo. «Lo siento, doctor Valdés», dijo el director del laboratorio sin mirarlo a los ojos. «Sus calificaciones son impresionantes, pero en realidad acabamos de ocupar el puesto». Era la misma respuesta que había recibido en otras 5 instalaciones de investigación. Alguien, casi con seguridad Leonardo, lo había puesto en la lista negra en toda la industria. Eleonora lo encontró llorando en el columpio del porche esa noche. «Ánimo, querido», dijo la anciana, sentándose junto a Daniel. «El mundo no se acaba porque una mujer fue demasiado tonta para ver tu valor». «No es solo Elsa», explicó Daniel. «Nadie me contratará. Mi experiencia en investigación no significa nada cuando Leonardo Thomas les dice que soy inestable o deshonesto». Eleonora consideró esto. «Tal vez entonces necesites conocer gente que nunca haya oído hablar de Leonardo Thomas». Al día siguiente, Eleonora condujo a Daniel a una pequeña clínica comunitaria que atendía principalmente a pacientes de bajos ingresos. La sala de espera estaba llena, el personal abrumado. «Mi amiga, la doctora Lucía Talamantes, dirige este lugar», explicó Eleonora. «A ella no le importa la política farmacéutica, solo le importa ayudar a la gente». La doctora Talamantes era un huracán en forma humana, una investigadora brillante que había dejado un puesto de prestigio para servir a aquellos sin acceso a una atención médica adecuada. Después de una conversación de 5 minutos sobre los antecedentes de investigación de Daniel, le ofreció un puesto a tiempo parcial analizando datos de pacientes. «No puedo pagarte lo que vales», advirtió la doctora Talamantes. «Y veo que estás esperando gemelos». Daniel asintió, sorprendido. «La forma en que llevas, presentación clásica de gemelos», explicó la doctora Talamantes. «Mira, este no es un trabajo glamoroso, pero es honesto, y nadie aquí te juzgará por estar embarazado y soltero, si eso es lo que te preocupa». Por primera vez en meses, Daniel sintió un destello de esperanza. «¿Cuándo puedo empezar?» El trabajo era, de hecho, poco glamoroso. Organizar registros de pacientes, analizar los resultados de los tratamientos y ayudar a agilizar los protocolos de la clínica. Pero mantuvo la mente de Daniel aguda y proporcionó los ingresos suficientes para complementar lo que había obtenido de su anillo de bodas. A los 7 meses de embarazo, entró en la oficina de la doctora Talamantes, con hallazgos que no podía ignorar. «Hay un patrón en estos pacientes con cáncer», explicó Daniel, extendiendo los gráficos sobre el escritorio. «Aquellos que toman la nueva medicación de Valdés Farmacéuticos están mostrando complicaciones hepáticas a un ritmo 3 veces mayor que el reportado». La doctora Talamantes estudió los datos. «Esto es preocupante. ¿Estás seguro?» «El tamaño de la muestra es pequeño, pero el patrón es inconfundible», confirmó Daniel, y coincide con lo que escuché sobre los datos de los ensayos falsificados. La expresión de la doctora Talamantes se oscureció. «Deberíamos informar esto a la FDA». «¿Con qué prueba?», suspiró Daniel. «Dirán que nuestro conjunto de datos es demasiado limitado. Necesitamos más evidencia». «Lo que necesitamos», dijo la doctora Talamantes pensativamente, «es desarrollar un tratamiento alternativo, algo más seguro». Daniel parpadeó. «Eso tomaría años y millones en fondos».
No necesariamente, sonrió la doctora Talamantes misteriosamente. Tengo un laboratorio totalmente equipado en mi casa. Es donde realizo mi propia investigación después de horas. Tal vez sea hora de que lo veas. El laboratorio de la casa de la doctora Talamantes resultó ser una instalación de última generación, construida en lo que alguna vez fue un granero en su propiedad. Mi difunto marido me dejó bastante cómoda, explicó la doctora Talamantes. Uso mi herencia para financiar investigaciones que las grandes empresas no tocarán. Tratamientos para enfermedades raras, alternativas asequibles a medicamentos caros. Daniel pasó la mano por el equipo reluciente. Esto es increíble. También es privado, enfatizó la doctora Talamantes. Sin supervisión corporativa, sin accionistas que exijan ganancias trimestrales a expensas de la seguridad. Solo ciencia pura. Ella miró a Daniel con una mirada intensa. Tu trabajo anterior sobre protocolos de tratamiento contra el cáncer fue innovador. ¿Qué harías si tuvieras la libertad de continuar esa investigación a tu manera? La pregunta despertó algo en Daniel que había estado inactivo desde su expulsión. El apasionado investigador que una vez había creído que podía cambiar el mundo. 2 semanas después, Leo y Luna Valdés entraron al mundo en la clínica de la doctora Talamantes, sanos, perfectos y felizmente ajenos al caos que rodeaba su nacimiento. No apareció ningún anuncio de nacimiento en los periódicos. Ningún orgulloso padre caminó por la sala de espera. Solo Eleonora, secándose las lágrimas de alegría mientras sostenía a los recién nacidos, y la doctora Talamantes, que los había asistido ella misma. Tienen sus ojos, observó Eleonora con cuidado. Sí, estuvo de acuerdo Daniel, estudiando la expresión seria de su hijo y la mirada curiosa de su hija. Pero con suerte mi sentido común. La recuperación del parto se complicó por el agotamiento emocional, pero Daniel se permitió solo 2 semanas antes de regresar al laboratorio de la doctora Talamantes, a menudo con los gemelos durmiendo cerca en una cuna portátil. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, mientras Daniel refinaba su investigación, centrándose en el desarrollo de un tratamiento contra el cáncer, con significativamente menos efectos secundarios que el medicamento estrella de Valdés Farmacéuticos. Cuando los gemelos tenían 8 meses, llegó el gran avance. Daniel había creado un compuesto que mostraba una eficacia notable contra los cánceres agresivos, mientras mantenía un perfil de efectos secundarios benignos. La doctora Talamantes estaba extasiada. Esto es extraordinario, declaró, revisando los resultados del laboratorio. Necesitas patentar esto de inmediato. Las patentes requieren dinero, le recordó Daniel. Y abogados. Que yo tengo, replicó la doctora Talamantes. Pero lo más importante, este descubrimiento merece llegar a los pacientes. Necesita una compañía detrás. Daniel se rió amargamente. ¿Qué compañía trabajaría con el ex marido desechado de Elsa Valdés? La doctora Talamantes le dio una mirada larga y mesurada. Una nueva. Una que crees tú mismo. La idea pareció descabellada al principio. Daniel no tenía experiencia en negocios, ni contactos en la industria, y apenas tenía suficiente dinero para cubrir los pañales de los gemelos. Pero la doctora Talamantes fue persistente. Finalmente, reveló que había estado invirtiendo discretamente en nuevas empresas de biotecnología durante años. Estoy preparada para proporcionar el capital inicial, le dijo. Mis únicas condiciones son que mantengas el control completo y que los medicamentos que desarrollemos sigan siendo asequibles. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Daniel, sospechando de tanta generosidad después de meses de traición.
Porque hace 20 años yo era tú, respondió la doctora Talamantes simplemente. Brillante, traicionado y subestimado. El hombre que me lo hizo se convirtió en un gigante farmacéutico, vendiendo medicamentos a 20 veces su costo de producción. He pasado 2 décadas buscando a alguien que pudiera ayudarme a cambiar ese sistema. Ella sonrió a los gemelos que jugaban en una manta cerca. Considéralo mi inversión en la próxima generación. Valdez Fénix nació en el laboratorio del granero de la doctora Talamantes, con Daniel usando su apellido de soltero, Daniel Winters, para evitar la asociación inmediata con Valdez Farmacéuticos. Su primera solicitud de patente se tramitó sin problemas. Leonardo y Elsa permanecieron completamente ajenos a que su ex colega estaba construyendo una compañía rival. Para cuando los gemelos cumplieron 2 años, Valdez Fénix había asegurado la aprobación de la FDA para su primer medicamento y había comenzado la producción a pequeña escala. Los contactos en la industria de la doctora Talamantes resultaron invaluables, abriendo puertas que habrían permanecido firmemente cerradas para Daniel solo. Su primer contrato importante provino de la red de hospitales de la Merced, que había estado luchando con el alto costo y los efectos secundarios preocupantes de los tratamientos contra el cáncer de Valdez Farmacéuticos. Valdez Fénix ofreció una alternativa efectiva a la mitad de precio, con resultados de pacientes significativamente mejores. El anuncio hizo pequeñas ondas en las publicaciones de la industria. El recién llegado Valdez Fénix, dirigido por el científico Daniel Winters, asegura un contrato multimillonario con la red de hospitales de la Merced, desafiando a los jugadores establecidos en el mercado de medicamentos oncológicos. En Valdez Farmacéuticos, la noticia recibió poca atención. Un nuevo competidor no era inusual en su industria, y el nombre de la compañía no levantó ninguna bandera roja. Solo cuando su cliente hospitalario más grande anunció que estaba cambiando de proveedor, las alarmas comenzaron a sonar. Leonardo Thomas irrumpió en la oficina de Elsa, arrojando un informe sobre su escritorio. Acabamos de perder a Metropolitan Medical por una startup llamada Fénix. Eso es 30 millones en ingresos anuales, Elsa. Elsa, ahora más involucrada en los aspectos sociales de los negocios que en el trabajo científico que una vez la había apasionado, apenas levantó la vista. Entonces, ofréceles un mejor trato. Lo hice, espetó Leonardo. Se negaron. Dijeron que la medicación de Fénix tiene resultados superiores y menos efectos secundarios. Sus palabras exactas fueron: el producto de Valdez no se compara. Esto finalmente capturó la atención de Elsa. Eso es imposible. Nuestro equipo de I+D ha estado trabajando en esa formulación durante años. Bueno, aparentemente esta persona, Daniel Winters, resolvió en 2 años lo que nuestro equipo no pudo manejar en 5. El tono de Leonardo fue cuidadosamente calibrado para sugerir incompetencia, en lugar de su propio sabotaje a la investigación de Valdez. Daniel Winters. Elsa frunció el ceño, el nombre revolviendo algo en su memoria. Nadie sabe mucho sobre él, continuó Leonardo con fluidez. Surgió de la nada hace unos 3 años, muy privado. Nunca da entrevistas, pero su ciencia es aparentemente excepcional. Quiero conocerlo, decidió Elsa. Prepara una cena. Tal vez deberíamos considerar adquirir a Fénix en lugar de competir con él. La expresión de Leonardo se tensó casi imperceptiblemente. Lo intentaré, pero mis fuentes dicen que rechaza la mayoría de las solicitudes de reunión, especialmente de las grandes farmacéuticas. Todo el mundo tiene su precio, replicó Elsa de forma despectiva, volviendo al calendario social en su escritorio,
donde Sofía había marcado varias galas benéficas a las que asistirían juntas. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Daniel se sentó en la modesta pero creciente sede de Phoenix, revisando sus últimas proyecciones financieras, mientras los gemelos coloreaban tranquilamente en la pequeña área de juegos de su oficina. Valdés Farmacéuticos perdió otro contrato hoy, mencionó su asistente, colocando informes nuevos en su escritorio. Sus acciones cayeron un 8%. Daniel se permitió una pequeña sonrisa. Qué desafortunado para ellos. También hay esto, agregó el asistente, deslizando una revista de negocios. En la portada estaba Elsa, con Sofía del brazo en un evento benéfico. El titular decía: La heredera de Valdés se casará con Sofía Thomas en la ceremonia de primavera. La expresión de Daniel permaneció neutral mientras estudiaba la imagen de la mujer que lo había echado en la noche, la mujer cuyos hijos ahora estaban tranquilamente dibujando a pocos metros de distancia, hijos que ella nunca se había molestado en confirmar que eran suyos, a pesar de su demanda inicial de pruebas de paternidad. «¡Papi, mira!». Luna levantó un dibujo de lo que parecía ser su pequeña familia. Daniel, Leo, Luna, Eleonora y la doctora Talamantes, todos tomados de la mano. «Somos nosotros». «Eso es hermoso, cariño», respondió Daniel, su voz firme a pesar de las emociones que se arremolinaban en su interior. Más tarde esa noche, después de acostar a los gemelos, Daniel se sentó en su balcón con vistas a la ciudad. En la distancia, podía ver la torre de Valdés Farmacéuticos iluminada contra el cielo nocturno. 3 años de trabajo estratégico habían convertido a Phoenix en un competidor formidable, uno que estaba empezando a impactar seriamente la rentabilidad de Valdés, pero ese nunca había sido su objetivo principal. Su teléfono sonó con un mensaje de su investigador, un expaciente cuya vida había sido salvada por la medicación de Phoenix, y que ahora usaba sus habilidades como analista financiero para rastrear las actividades de Valdés Farmacéuticos. Encontré algo significativo en sus informes trimestrales. Inconsistencias ocultas sugieren que al menos $50 millones no han sido contabilizados. Necesito profundizar. También se confirmó la fecha de la boda. 15 de mayo. 15 de mayo. La fecha exacta, 6 años antes, cuando la seguridad lo había escoltado fuera de su casa. Daniel cerró los ojos. La fecha no podía ser una coincidencia. Leonardo y Sofía tenían un talento para la crueldad psicológica. Elegir esa fecha específica era claramente una forma final de borrar su existencia en la vida de Elsa. Pero se habían equivocado gravemente, porque mientras ellos habían estado planeando una boda, Daniel había estado construyendo un imperio, y lo que es más importante, había estado reuniendo pruebas de fraude financiero, de efectos secundarios de medicamentos deliberadamente ocultos y del elaborado plan para incriminarlo por infidelidad. Los gemelos merecen conocer a su padre, le había dicho repetidamente la doctora Talamantes. Y Elsa merece saber lo que hizo Leonardo. Daniel se había resistido durante años, protegiendo el mundo pacífico que había creado para sus hijos. Pero al ver el anuncio de la boda, planeado para el aniversario de su mayor humillación, algo se cristalizó dentro de él. Era hora de que la verdad saliera a la luz. Toda ella. La finca Valdés nunca se había visto más magnífica. Miles de rosas blancas adornaban el jardín, donde 300 invitados se habían reunido para presenciar la unión de Elsa Valdés y Sofía Thomas.
Los músicos de cuerda tocaban suavemente mientras los invitados se sentaban. Sus conversaciones murmuradas, creando un suave zumbido de anticipación. Elsa estaba en el altar, guapa con su smoking hecho a medida, aunque los observadores cercanos podrían notar la leve oquedad en sus ojos. En la primera fila, sus padres intercambiaron miradas preocupadas. Nunca se habían encariñado del todo con Sofía, aunque habían mantenido sus reservas en privado. Leonardo Thomas, sirviendo como padrino, examinó la escena con una satisfacción mal disimulada. Todo había salido según lo planeado. A los pocos meses de la expulsión de Daniel, había presentado a su hermana a Elsa. Su afecto calculado había sido la distracción perfecta de las preguntas ocasionales de Elsa sobre la evidencia contra Daniel. Mientras tanto, Leonardo había redirigido sistemáticamente los fondos de la compañía, establecido cuentas en el extranjero y se había posicionado para eventualmente tomar el control de Valdés Farmacéuticos por completo. El oficiante de la boda tomó su posición. La música cambió a la marcha nupcial. Sofía apareció al final del pasillo con un vestido de diseñador que había costado más que las casas de la mayoría de la gente. Y luego, el sonido lejano de las aspas del helicóptero. Al principio, los invitados asumieron que era parte de la celebración, tal vez una entrada elaborada o una sorpresa planeada por la novia. Pero la expresión de confusión de Elsa rápidamente se convirtió en alarma cuando el helicóptero negro descendió hacia el helipuerto de la finca. «¿Qué está pasando?», exigió Sofía, llegando al altar mientras los invitados comenzaban a girar hacia el ruido. Elsa no respondió. Algo sobre el helicóptero parecía extrañamente familiar. La ceremonia se detuvo cuando el helicóptero aterrizó. El personal de seguridad se movió con incertidumbre hacia el helipuerto, inseguro de si intervenir, ya que nadie les había autorizado a detener la aeronave. Luego, la puerta se abrió y él salió. Incluso desde la distancia, Elsa lo reconoció de inmediato. El mundo pareció reducirse a un solo punto mientras Daniel, su ex marido, el hombre al que había desechado 6 años antes, caminaba tranquilamente hacia la ceremonia con un elegante traje azul marino que enfatizaba lo poco que había cambiado. Su cabello era diferente, su postura más segura, pero su cara agitaba algo profundo dentro de ella que había tratado desesperadamente de olvidar. Entonces, 2 pequeñas figuras emergieron del helicóptero detrás de él. Un niño y una niña sosteniendo sus manos, mirando a su alrededor con expresiones curiosas que reflejaban las de Elsa cuando se enfrentaba a algo nuevo. «Oh, Dios mío», susurró la madre de Elsa, levantándose de su asiento. «Richard, míralos». El padre de Elsa también se puso de pie, su cara pálida por el shock. «Tienen sus ojos, los ojos de Elsa». Los murmullos se extendieron por la multitud mientras Daniel y los niños caminaban deliberadamente hacia la ceremonia. La seguridad miró a Elsa en busca de dirección, pero ella permaneció helada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «¿Qué es esto?», siseó Sofía, agarrando el brazo de Elsa. «¿Quién es ese hombre? ¿Por qué está aquí con esos niños?». Leonardo se adelantó, su cara contorsionada por la rabia y el miedo. «Yo me encargo de esto». Hizo una señal a la seguridad, pero la voz tranquila de Daniel cortó el caos. «Yo no lo haría, Leonardo, a menos que quieras que tus actividades financieras se hagan públicas ahora, en lugar de en los periódicos de mañana». Leonardo titubeó mientras Daniel y los niños llegaban al borde del área de asientos. Los gemelos, impecablemente vestidos,
y notablemente serenos para su edad, se quedaron cerca de su padre, estudiando la escena con ojos inteligentes. «Elsa», dijo Daniel. Su voz se extendió por la reunión, ahora silenciosa. «Conoce a tus hijos, Leo y Luna, los que nunca supiste que existían cuando me echaste hace 6 años». El jadeo colectivo de los invitados fue audible. La madre de Elsa se presionó una mano en la boca, las lágrimas llenando sus ojos, mientras miraba a sus nietos por primera vez. «Eso es imposible», espetó Sofía. «Está mintiendo. Elsa, diles a todos que está mintiendo». Pero Elsa no podía hablar. Estaba mirando a los niños, al niño cuya expresión seria y ojos pensativos eran inquietantemente familiares, a la niña cuya postura determinada reflejaba la suya en las fotografías de la infancia. Las pruebas de ADN que confirman su paternidad ya han sido presentadas ante el Tribunal de Familia, continuó Daniel con calma, junto con la evidencia de cómo Leonardo y Sofía conspiraron para eliminarme de tu vida, fabricando pruebas de infidelidad. Leonardo se abalanzó. «Seguridad, saquen a este hombre de inmediato». «Yo no lo haría», vino otra voz, mientras la doctora Lucía Talamantes emergía de detrás de Daniel. «A menos que Valdés Farmacéuticos quiera que la FDA reciba nuestro archivo completo sobre los perfiles de efectos secundarios falsificados del retinol esta noche en lugar de la próxima semana». La multitud estalló en conversaciones confusas. Los padres de Elsa pasaron junto a los guardias de seguridad para acercarse a los niños, su madre arrodillándose a pesar de su costoso vestido para mirar a los gemelos a los ojos. «Hola», dijo suavemente. «Yo sería tu abuela». Luna, siempre la más audaz de los gemelos, estudió a la anciana cuidadosamente antes de responder. «Te pareces a las fotos que papi guarda en nuestra caja de recuerdos». Esta simple declaración, revelando que Daniel se había asegurado de que los niños conocieran a su familia paterna a pesar de todo, pareció romper algo en la madre de Elsa. Ella comenzó a llorar abiertamente, extendiendo una mano tentativa que Luna aceptó con una gracia sorprendente. Elsa finalmente encontró su voz. «Daniel, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Yo estaba de 7 semanas de embarazo cuando me echaste», respondió él, manteniendo su tono medido a pesar de las emociones que se agitaban debajo de la superficie. «Intenté decírtelo. Tus guardias de seguridad entregaron el mensaje. Dijiste que querías una prueba de paternidad después del nacimiento, pero nadie me contactó nunca». Elsa se volvió hacia Leonardo, la confusión y el horror amaneciendo en su cara. «¿De qué está hablando? Nunca recibí ningún mensaje sobre un embarazo». La expresión de Leonardo se endureció. «Está mintiendo. Esto es obviamente un plan elaborado para... ¿Para qué, Leonardo?», interrumpió Daniel. «Para interrumpir la boda que programaste específicamente para el aniversario de mi expulsión. Para revelar que tú y Sofía han malversado más de $80 millones de Valdés Farmacéuticos. O tal vez para informarle a Elsa que soy el Daniel Winters que ha estado tratando de conocer, el fundador de Valdés Phoenix, que ha estado quitando constantemente su cuota de mercado durante los últimos 3 años». Las revelaciones cayeron como golpes físicos. Elsa se tambaleó hacia atrás, mirando de Leonardo a Sofía, luego de nuevo a Daniel y a los niños, a sus hijos, de pie con calma en medio del caos que habían iniciado. «Esto es absurdo», declaró Sofía, aunque su voz temblaba ligeramente. «Elsa, claramente está perturbado. Necesitamos que lo saquen». En realidad, vino una nueva voz desde la parte trasera de la reunión.
Creo que la sacaremos a usted, señorita Thomas. Dos individuos con trajes oscuros se acercaron, mostrando insignias federales. FBI. Tenemos preguntas sobre ciertas transacciones financieras entre Valdez Farmacéuticos y cuentas en el extranjero a su nombre. Mientras los agentes federales escoltaban a un protestante Leonardo y Sofía fuera de la ceremonia, los invitados a la boda comenzaron a dispersarse en grupos confundidos y escandalizados. Algunos se quedaron a distancia, no dispuestos a perderse la dramática conclusión de lo que tenía que ser una simple boda de sociedad. Elsa se acercó a Daniel y a los niños lentamente, como en un trance. Se arrodilló ante los gemelos, estudiando sus caras con asombro y devastación. «Hola», dijo simplemente, su voz gruesa de emoción. Leo, siempre el gemelo más cauteloso, se escondió en parte detrás de la pierna de su padre, pero Luna se encontró con la mirada de su madre, directamente. «Tú también te pareces a tus fotos», le informó con formalidad. «Pero las de papi son de cuando eras más feliz». Los ojos de Elsa se llenaron de lágrimas. «Lo siento, no sabía de ustedes. Yo habría...» Su voz se apagó mientras la enormidad de lo que se había perdido la envolvía. «Quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado», sugirió Daniel, mirando a los curiosos restantes. «Tus padres son bienvenidos a unirse a nosotros». Elsa asintió con la cabeza sin poder hablar. Luego se giró para encontrar a su madre y a su padre ya de pie cerca, incapaces de quitarle los ojos a sus nietos. «El helicóptero está esperando», agregó Daniel, «a menos que prefieras quedarte y explicar a tus invitados por qué no habrá una boda hoy». Mientras caminaban hacia el helipuerto, Elsa se encontró al lado de Daniel, los gemelos un poco más adelante con sus fascinados padres. «¿Por qué ahora?», preguntó ella en voz baja. «Después de 6 años, ¿por qué elegir este momento?». La expresión de Daniel permaneció cuidadosamente neutral. «Porque los gemelos merecen conocer a su padre, porque tus padres merecen conocer a sus nietos, y porque Leonardo y Sofía estaban a punto de completar su toma de posesión de tu compañía, dejándote sin un centavo y potencialmente implicada en sus crímenes». Hizo una pausa. «El momento de la fecha de la boda, el aniversario de cuando me echaste, simplemente proporcionó una cierta simetría poética». En el helicóptero, mientras volaban hacia la casa de Daniel, Elsa vio a sus hijos señalar emocionados los puntos de referencia de abajo. Eran brillantes, elocuentes y obviamente bien educados. La vida que Daniel había construido sin ella, de repente pareció materializarse en su mente. Los cumpleaños que se había perdido, los primeros pasos, las primeras palabras, los cuentos nocturnos y los desayunos matutinos. 6 años de recuerdos que nunca recuperaría. «¿A dónde vamos?», preguntó Elsa en voz baja. «A mi casa», respondió Daniel. «Hay documentos que necesitas ver, evidencia de lo que Leonardo y Sofía han estado haciéndole a tu compañía. Y, dudó, cosas que los niños quieren mostrarte». El helicóptero aterrizó en el helipuerto de la azotea de un elegante edificio con el logo de Valdez Phoenix. Al descender a un ático, Elsa se dio cuenta con un shock creciente de la magnitud del éxito de Daniel. Esto no era solo una compañía, era un imperio construido de la nada en 6 cortos años. Dentro del ático espacioso y cálidamente decorado, los gemelos corrieron inmediatamente a un estante que mostraba sus obras de arte y logros escolares. «Queremos mostrarte nuestra habitación», anunció Luna, agarrando la mano de Elsa con la fácil confianza de una niña que nunca había conocido el rechazo. Leo la siguió más vacilante,
observando las reacciones de su madre cuidadosamente. Mientras a Elsa la conducían por la casa que Daniel había creado, cada detalle revelaba otra faceta de la vida que había continuado sin ella. Fotos familiares de vacaciones y cumpleaños, evidencia de las personalidades distintas de los gemelos en su dormitorio cuidadosamente decorado, estanterías llenas de historias muy queridas. En la habitación de los gemelos, un espacio dividido para reflejar sus diferentes intereses. La mitad de Luna llena de decoraciones de astronomía y proyectos de ciencias. La de Leo con libros y intrincados sets de construcción. Elsa notó una pequeña caja en un estante etiquetado. Papi. ¿Puedo mostrárselo a mami?, preguntó Luna, mientras Daniel aparecía en la puerta. Ante el asentimiento de Daniel, Luna recuperó la caja y la abrió para revelar recortes de periódicos, fotografías e incluso el anuncio de la boda de Daniel y Elsa de años antes. Papi hizo esto para que te conociéramos, explicó Luna, como si fuera lo más natural del mundo. Dijo que eras muy inteligente, y por eso nosotros también somos inteligentes. Elsa miró a Daniel con incredulidad. A pesar de todo lo que ella había hecho o no había hecho, él se había asegurado de que sus hijos la conocieran, al menos en cierta capacidad. Les daré algo de tiempo con ellos, dijo Daniel en voz baja. Cuando estés lista, necesitamos discutir las actividades de Leonardo. Tus padres están en el salón. En el elegante salón. Los padres de Elsa se sentaron incómodamente en un sofá, todavía aturdidos por las revelaciones del día. El padre de Elsa, Marcos Valdés, un formidable hombre de negocios por derecho propio, parecía completamente perdido mientras aceptaba una taza de té de Daniel. ¿Cómo pudimos no saberlo?, preguntó, su voz pesada de arrepentimiento. Nuestros propios nietos. Leonardo fue muy minucioso, respondió Daniel, sin amargura. Interceptó comunicaciones, falsificó documentos y se aseguró de que Elsa recibiera solo la información que le servía a sus propósitos. ¿Pero por qué?, preguntó la madre de Elsa. ¿Qué podría ganar? Daniel abrió una computadora portátil en la mesa de café. El control de Valdés Farmacéuticos. Él y Sofía han estado malversando fondos sistemáticamente, mientras, al mismo tiempo, preparaban a Elsa para que asumiera la culpa por encubrir los peligrosos efectos secundarios de sus medicamentos. Te volteó la pantalla para mostrarles registros financieros complejos. Una vez que se casaran, Sofía habría tenido acceso a las cuentas personales y a las participaciones de Elsa. Planeaban completar la transferencia de activos a los pocos meses de la boda. Marcos Valdés estudió los documentos con un horror creciente. Estos son informes financieros a nivel de la junta directiva. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo fuentes dentro de Valdés Farmacéuticos, reconoció Daniel. Personas que se mantuvieron leales a la misión original de la compañía en lugar de a la de Leonardo. Elsa entró en la habitación, visiblemente emocionada por su tiempo con los niños. Son increíbles, dijo simplemente, mirando a Daniel con nuevos ojos. ¿Cómo lo hiciste? ¿Los criaste también mientras construías una compañía de la nada? Tuve ayuda, respondió Daniel. La doctora Talamantes, por ejemplo, y una anciana llamada Eleonora, que me acogió cuando estaba sin hogar y embarazada. ¿Sin hogar?, repitió la madre de Elsa, horrorizada. Sí, confirmó Daniel, su tono clínico en lugar de acusador. Cuando Elsa ordenó que me sacaran de nuestra casa, mis cuentas fueron congeladas, mis tarjetas de crédito canceladas y mi reputación destruida. Dormí en mi coche durante 2 semanas
antes de que Eleonora me encontrara vomitando en un aparcamiento por la náusea matutina. La cruda realidad de lo que Daniel había soportado golpeó a Elsa como un golpe físico. «Nunca lo supe», susurró. «Leonardo me dijo que te habías mudado con tu amante». «No había ningún amante, Elsa», dijo Daniel en voz baja. «Solo estaba yo, embarazada de tus hijos, tratando de sobrevivir mientras Leonardo destruía enfermizamente todo lo que habíamos construido juntos». Elsa se hundió en una silla, con la cabeza entre las manos. La evidencia parecía tan concluyente. Los textos, el reloj, incluso los relatos de los testigos. «Todo fabricado», confirmó Daniel. «Leonardo contrató a alguien para crear mensajes de texto falsos. El reloj y la llave del hotel fueron plantados, y a los testigos se les pagó». Abrió otro archivo en su computadora portátil. «Este es el registro de pago de la cuenta privada de Leonardo al hombre que se hizo pasar por mi amante imaginario. Y esto», continuó, pasando a otro documento, «es la orden de restricción supuestamente presentada por ti, que me impidió acercarme a ti acerca de mi embarazo». Elsa miró el documento con horror. «Nunca presenté esto. Yo nunca...» «Leonardo falsificó tu firma», explicó Daniel, al igual que lo hizo en numerosos documentos de la compañía que autorizaban el lanzamiento de medicamentos, a pesar de los resultados de pruebas preocupantes. A medida que la magnitud total de la traición de Leonardo y Sofía se hizo clara, Elsa pareció envejecer físicamente ante sus ojos. Sus padres se veían igualmente devastados, particularmente su madre, que seguía mirando hacia el pasillo, donde ocasionalmente se escuchaban risas desde la habitación de los gemelos. «¿Por qué no los expusiste antes?», preguntó finalmente Marcos. «Con una evidencia tan completa, podrías haber limpiado tu nombre hace años». Daniel consideró su respuesta cuidadosamente. «Al principio, la supervivencia era mi única preocupación. Luego, proteger a los gemelos se volvió primordial. Para cuando Fénix estuvo lo suficientemente establecida como para que yo considerara la confrontación, tuve que sopesar el impacto en los empleados y pacientes inocentes de Valdés Farmacéuticos». Se encontró con la mirada de Elsa directamente. «A pesar de todo, nunca quise destruir la compañía ni dañar a los que dependían de ella». Elsa lo miró con una nueva comprensión. «Así que, en cambio, construiste una compañía competidora, con mejores productos y prácticas éticas, transfiriendo gradualmente a los pacientes a medicamentos más seguros, mientras reunías pruebas contra Leonardo». «Sí», reconoció Daniel. «Fénix no fue construido únicamente para la venganza, Elsa. Fue construido porque vi cómo Leonardo estaba corrompiendo la misión de tu compañía, la misión que una vez compartimos de ayudar a la gente». Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Talamantes entró, llevando una tableta. «FBI se ha llevado a Leonardo y a Sofía bajo custodia», informó, «y la presentación preliminar ante la CC ha sido completada. La cotización de las acciones de Valdés Farmacéuticos probablemente se suspenderá a la espera de la investigación». Elsa palideció. «La compañía colapsará». «No necesariamente», replicó Daniel. «He preparado una propuesta para su consideración». Recogió una carpeta de su escritorio y se la entregó a Elsa. «Una fusión entre Fénix y Valdés. Preservaría empleos, mantendría el acceso de los pacientes a los medicamentos y permitiría una transición ordenada mientras se abordan los problemas legales». Elsa abrió la carpeta con manos temblorosas, escaneando la detallada propuesta con un asombro creciente. «Has preparado para cada contingencia», murmuró. «He tenido 6 años para considerar las posibilidades», respondió Daniel, simplemente. Mientras Elsa y sus padres revisaban la propuesta,
Daniel se dirigió al pasillo con la doctora Talamantes. ¿Estás seguro de esto?, preguntó la doctora Talamantes en voz baja. Después de todo lo que ella hizo. Daniel miró a través de la puerta mientras Elsa estudiaba el documento que podría salvar el legado de su familia. Esto no se trata de Elsa, respondió. Se trata de que los gemelos tengan una relación con su padre y sus abuelos. Se trata de preservar empleos y seguir ayudando a los pacientes. La doctora Talamantes sonrió a sabiendas. Y no tiene nada que ver con finalmente mostrarle exactamente lo que perdió cuando eligió creerle a Leonardo en lugar de a ti. Por primera vez ese día, la expresión serena de Daniel se agrietó ligeramente, revelando un atisbo del dolor que todavía cargaba. Tal vez haya alguna satisfacción en eso, admitió. Pero la venganza nunca fue mi motivación principal. No, estuvo de acuerdo la doctora Talamantes, apretando la mano de su amigo. Por eso tuviste éxito donde Leonardo fracasó. Él fue impulsado por la codicia y el resentimiento. Tú fuiste impulsado por algo mucho más poderoso, la determinación de crear algo bueno, de algo terrible. Los gemelos aparecieron en el pasillo. Su emoción inicial dio paso a la incertidumbre a medida que los acontecimientos del día comenzaban a abrumarlos. «Papi», preguntó Leo en voz baja, «¿se queda de verdad?» Para la cena, Daniel se arrodilló al nivel de su hijo. «Tu madre y tus abuelos quisieran cenar con nosotros. ¿Sí? Está bien para ti». Leo lo consideró seriamente. «¿Esto significa que tenemos que llamarla mamá ahora?» «No, cariño», le aseguró Daniel. «Puedes llamarla como te haga sentir cómodo. Todo esto es muy nuevo, y todos lo entienden». Luna, siempre práctica, tenía una preocupación diferente. «¿Vendrán a nuestra fiesta de cumpleaños el próximo mes? Vamos a tener un tema espacial, y la abuela Eleonora está haciendo el pastel». La simple pregunta, que reflejaba las prioridades directas de un niño, cambió la pesada atmósfera. Daniel sonrió genuinamente por primera vez desde el aterrizaje del helicóptero. «Eso es algo que podemos discutir durante la cena», respondió. «Por ahora, ¿por qué no se lavan las manos mientras veo a nuestros invitados?» Mientras los niños se alejaban, Daniel regresó al salón, donde Elsa y sus padres estaban en una intensa discusión. Se quedaron en silencio cuando él entró. «A los gemelos les gustaría saber si se quedan a cenar», anunció. «Y Luna ya ha avanzado a preguntas sobre la asistencia a la fiesta de cumpleaños el próximo mes». Elsa levantó la vista, sus ojos enrojecidos pero llenos de determinación. «Me gustaría eso, la cena y, si me lo permiten, también la fiesta de cumpleaños». «Entendemos si es demasiado pronto», agregó su madre a toda prisa. «Ya nos hemos perdido tanto, pero no queremos abrumarlos». Daniel los estudió. La familia que una vez había sido suya, ahora extraños conectados por la sangre a sus preciosos hijos. «La cena es un buen lugar para empezar», decidió. «En cuanto al futuro, eso depende de muchos factores. La comodidad de los gemelos es mi prioridad». «Como debe ser», estuvo de acuerdo Marcos con firmeza. «Les hemos fallado a ellos, y a ti, terriblemente. Cualesquiera que sean los límites que establezcas, los respetaremos». Eleonora llegó poco después, trayendo el postre que le había prometido a los gemelos. Su presentación a la familia Valdés fue incómoda, pero se calentó rápidamente cuando Elsa le dio las gracias, su voz quebrada, por acoger a Daniel cuando nadie más lo haría. «Alguien tenía que mostrar un poco de sentido común», respondió Eleonora sin rodeos. «Por suerte para todos ustedes, soy demasiado vieja para preocuparme por la política farmacéutica y demasiado terca para ser intimidada por tontos ricos». La cena que siguió fue surrealista.
la mezcla de dos mundos que habían existido en paralelo durante 6 años. Los gemelos, tan adaptables como suelen ser los niños, parecieron aceptar la aparición repentina de abuelos con una notable facilidad. Elsa, sin embargo, observó a sus hijos con una expresión de asombro, mezclada con una profunda pérdida, agudamente consciente de cada referencia a eventos que se había perdido. Mientras Eleonora y los Valdés mayores ayudaban a los gemelos a prepararse para acostarse, los abuelos formaron una improbable alianza en su deseo compartido de conectar con los niños. Elsa y Daniel se encontraron solos en su estudio. «No sé cómo agradecerte», dijo Elsa finalmente. «No solo por la propuesta de fusión, sino por…», gesticuló impotente, «por asegurarte de que me conocieran, incluso cuando tenías todas las razones para borrarme de sus vidas». «Se merecían conocer su herencia», respondió Daniel, simplemente. «Mis problemas contigo no cambiaron ese hecho». Elsa estudió su cara, el hombre que una vez había amado tan completamente, ahora un extraño que había construido una vida extraordinaria sin ella. ¿Y qué pasa ahora, más allá de la fusión? Más allá de los procedimientos legales contra Leonardo y Sofía? «Ahora llegas a conocer a tus hijos», respondió Daniel. «Lentamente, en sus términos y en los míos. Te has perdido 6 años, Elsa. Eso no se puede recuperar de la noche a la mañana». «¿Y nosotros?», preguntó ella vacilante. «¿Hay alguna posibilidad de que…?» «No», interrumpió Daniel con firmeza. «Esa parte de nuestra historia terminó la noche en que elegiste creerle a Leonardo en lugar de a mí. He construido una vida de la que estoy orgulloso, Elsa. Los gemelos y yo somos felices». Elsa asintió, aceptando su respuesta con una dignidad resignada que habría sido imposible para el hombre más joven que la había echado tan precipitadamente. «Lo entiendo. Solo necesito que sepas lo profundamente que lamento lo que pasó. Si pudiera volver atrás…». «No podemos volver atrás», dijo Daniel más suavemente. «Solo podemos avanzar. Por el bien de los gemelos, espero que podamos construir una relación civil. Pero la reconciliación romántica no es posible. Demasiado ha cambiado». Mientras Elsa absorbía esta declaración definitiva, un suave golpe llegó a la puerta del estudio. La doctora Talamantes entró con una tableta. «Perdón por interrumpir, pero deberías ver esto. La noticia sobre el arresto de Leonardo y Sofía ha salido. La Junta Directiva de Valdés Farmacéuticos está convocando una reunión de emergencia para mañana por la mañana». Elsa hizo una mueca. «Debería ir. Necesito prepararme para las consecuencias. La propuesta de fusión podría estabilizar las cosas si se presenta con prontitud», sugirió Daniel. «Tus padres tienen copias. Tal vez podrían asistir contigo mientras yo me encargo de la rutina matutina de los gemelos». La simple referencia doméstica, la rutina matutina que había manejado solo durante 6 años, colgaba entre ellos, destacando todo lo que Elsa había perdido a través de su juicio precipitado y su confianza fuera de lugar. «Gracias», dijo finalmente, «por la propuesta, por la cena, por todo». Dudó. ¿Sería apropiado darles las buenas noches a los gemelos? Daniel asintió. «Probablemente todavía estén despiertos. Luna rara vez se duerme antes de extraer al menos 3 cuentos para dormir». Un fantasma de sonrisa cruzó la cara de Elsa. «Es persistente, como su padre». «Sí», estuvo de acuerdo Daniel, dirigiéndola hacia la habitación de los niños. «Aunque sus tácticas de negociación provienen enteramente de tu lado de la familia». La sala de conferencias de Valdés Farmacéuticos zumbaba con tensión, mientras los miembros de la Junta se reunían para la reunión de emergencia. La noticia de los arrestos de Leonardo y Sofía
se había extendido rápidamente a través de los círculos financieros, y las acciones de la compañía habían sido suspendidas de la cotización a la espera de la investigación. Elsa se sentó a la cabecera de la mesa, su padre a su lado, ambos con un aspecto agotado pero resuelto. Los miembros de la junta, muchos de ellos amigos de la familia de toda la vida, parecían conmocionados por las revelaciones sobre las actividades de Leonardo. «La situación es grave pero no insalvable», comenzó Elsa, su voz firme a pesar de su agitación interna. «Con su permiso, me gustaría presentar un camino a seguir propuesto». Durante la siguiente hora, Elsa describió la propuesta de fusión que Daniel había preparado. La junta escuchó con un interés creciente mientras ella explicaba cómo la combinación de la investigación innovadora de Phoenix con la infraestructura establecida de Valdez podría preservar los empleos, mantener el acceso de los pacientes a los medicamentos y posicionar a la entidad combinada como líder de la industria. «Esta Daniel Winters», dijo un miembro de la junta con escepticismo, «está dispuesto a fusionar su exitosa compañía con la nuestra durante una crisis de esta magnitud. ¿Cuál es su motivación?» Elsa y su padre intercambiaron miradas. «Hay algo más que deben saber», admitió Elsa. «Daniel Winters es Daniel Valdez, mi ex marido». Los murmullos de shock alrededor de la mesa reflejaron la naturaleza de esta revelación. «¿El hombre que Leonardo Thomas afirmó que era infiel?», aclaró un miembro de la Junta Mayor. «¿El que desapareció hace 6 años?» «Sí», confirmó Elsa. «Leonardo fabricó pruebas contra él para ocultar sus propios crímenes financieros. Era inocente de todas las acusaciones». «¿Y ahora es nuestro principal competidor?», preguntó otro incrédulo. «Lo es», reconoció Elsa. «También es el padre de mis gemelos de 6 años, a quienes conocí por primera vez ayer». El silencio atónito que siguió fue finalmente roto por la miembro de la junta directiva más antigua de la compañía, Margarita Chen. «¿Y qué te motivó a volver, Elsa? Después de todo lo que te hizo, ¿por qué no simplemente lo destruiste?» «Esa no es la pregunta que deberías hacerme», respondió Elsa con una voz que era tranquila, pero que tenía la autoridad de alguien que había construido un imperio desde la nada. «La pregunta es, ¿por qué Daniel no me destruyó a mí y a la compañía? La fusión es su propuesta, no la mía. Por el bien de los gemelos y por el bien de los pacientes que confían en Valdez Farmacéuticos, él me ha ofrecido un camino a seguir que nos salva a todos, a pesar de todo lo que pasó». La respuesta de Elsa, honesta y directa, silenció a la sala. La fusión fue aprobada por unanimidad. El anuncio de la fusión acaparó titulares en todas las publicaciones de negocios. «Phoenix y Valdez Farmacéuticos anuncian una fusión histórica. El CEO Daniel Winters, revelado como el ex marido de Elsa Valdez, en una sorprendente reconciliación corporativa y personal». El aspecto personal de la historia, el marido agraviado que regresa triunfalmente con hijos ocultos y una compañía superior, capturó la imaginación del público. Las solicitudes de entrevistas inundaron, las cuales Daniel, cortésmente pero con firmeza, rechazó. «Esto no es un drama de tabloide», le dijo a su equipo de relaciones públicas. «Es una fusión de negocios, con elementos personales que no son para el consumo público». A medida que pasaban las semanas, la relación de Elsa con los gemelos se profundizó gradualmente. Leo comenzó a bajar la guardia, especialmente después de descubrir la extensa biblioteca de su padre y su interés compartido en la geología. Luna simplemente adoptó a Elsa como si siempre hubiera estado presente, incorporándola de manera práctica a su amplia visión del mundo.
El próximo 7º cumpleaños de los gemelos se convirtió en un punto focal. Elsa, ansiosa por hacer que la ocasión fuera memorable, consultó repetidamente con Daniel sobre los regalos y arreglos apropiados. Nada extravagante, advirtió. No necesitan ser colmados de regalos caros para compensar el tiempo perdido. Lo sé, le aseguró Elsa, pero me gustaría contribuir con algo significativo al tema espacial que Luna pidió. El día antes de la celebración, Elsa apareció en el ático de Daniel con la doctora Talamantes, que se había convertido en una aliada inesperada para ayudar a navegar su nueva relación con sus hijos. «Tenemos una propuesta», anunció la doctora Talamantes, «para la fiesta de cumpleaños». Daniel levantó una ceja. «Pensé que todo estaba arreglado. Eleonora está haciendo el pastel, las decoraciones están listas y la visita al planetario está reservada para mañana por la mañana». «Esto sería una adición», explicó Elsa. «Con tu aprobación, por supuesto». Ella describió su idea. Un observatorio profesional había aceptado una sesión de visualización nocturna privada después de la visita al planetario. Los gemelos y sus amigos tendrían acceso a potentes telescopios durante una noche inusualmente despejada, cuando varios planetas serían visibles. «Eso es perfecto», reconoció Daniel. «Luna estará extasiada. Y para Leo», continuó Elsa más vacilante, «he arreglado que un geólogo del Museo de Historia Natural traiga varios especímenes raros para que los examine, incluyendo», agregó con una pequeña sonrisa, «un fragmento del meteorito que creó el cráter de Beringer». Daniel la miró con una nueva apreciación. «Has estado prestando atención a sus intereses». «Por supuesto», respondió Elsa simplemente. «Son niños extraordinarios. Llegar a conocerlos ha sido el mayor privilegio de mi vida». La celebración del cumpleaños se desarrolló a la perfección. Los gemelos, rodeados de amigos de la escuela y de ambos lados de su inusual familia, florecieron bajo la atención. Eleonora y el padre de Elsa habían formado una alianza inesperada, coordinando las decoraciones y la comida con precisión militar. Marcos Valdés, inicialmente incómodo con los niños, había encontrado su nicho ayudando a Luna a organizar su creciente colección de rocas. En el observatorio esa noche, después de que los otros niños habían sido recogidos por sus padres, el grupo familiar principal permaneció. Leo se movía de telescopio en telescopio con un entusiasmo ilimitado, mientras que Luna registraba cuidadosamente sus observaciones en un cuaderno que Elsa le había dado. Mientras los niños estaban ocupados con la doctora Talamantes y los Valdés mayores, Daniel se encontró de pie junto a Elsa en la barandilla del observatorio, mirando las luces de la ciudad. «Gracias», dijo en voz baja, «por permitirme ser parte del día de hoy». Daniel asintió, su expresión suavizándose en la tenue luz. «Lo hiciste bien. El observatorio fue el regalo perfecto». «Quise decir lo que dije antes», continuó Elsa con cuidado. «Llegar a conocerlos, incluso con todos los años que me he perdido, es el mayor regalo que podría haber recibido». Daniel se giró para estudiarla. La mujer que una vez había amado completamente, ahora una persona diferente formada por la pérdida y la revelación. «Has cambiado», observó. «Tuve que hacerlo», respondió Elsa simplemente. El hombre que era hace 6 años perdió todo lo que importaba, porque no podía ver lo que tenía delante de él. «No todo», corrigió Daniel, mirando a los gemelos. «Todavía son tuyos, en las formas que más importan». «Por ti», reconoció Elsa.
porque a pesar de todo, te aseguraste de que supieran quién era yo. Un silencio cómodo cayó entre ellos, no la intimidad de su antigua relación, sino algo nuevo, una apreciación compartida por los niños extraordinarios que habían creado y el camino complejo que los había llevado a este momento. «Papi, mami», llamó Leo emocionado, las designaciones de los padres ahora saliendo de forma natural de él. «Encontraron los anillos de Saturno, vengan a ver». Mientras se movían para unirse a sus hijos, Daniel se detuvo. «Elsa, sé que nunca podremos volver a ser lo que éramos, y lo he aceptado. Pero quiero que sepas que estoy agradecido por esta segunda oportunidad de estar en sus vidas y en la nuestra, aunque solo sea como copadre y socio de negocios». Daniel consideró sus palabras cuidadosamente. «La vida rara vez nos da lo que esperamos, Elsa. A veces nos quita lo que pensábamos que no podíamos vivir sin él, solo para reemplazarlo con algo que nunca imaginamos posible». Mientras los gemelos los llamaban emocionados de nuevo, él agregó: «Concentrémonos en darles la familia estable y amorosa que se merecen, sea cual sea la forma que tome». Un año después de la dramática interrupción de la boda, el 8º cumpleaños de los gemelos llegó con considerablemente menos drama, pero con mucha más alegría. Valdez Fénix Farmacéuticos no solo había sobrevivido a la fusión, sino que había prosperado, combinando los enfoques de investigación innovadores de Daniel con la infraestructura establecida de Valdez. La compañía se había convertido en líder de la industria en prácticas éticas, pruebas transparentes y precios de medicamentos asequibles. La celebración del cumpleaños se llevó a cabo en la nueva casa de Elsa, una casa cómoda, pero no ostentosa, con un jardín extenso perfecto para la fiesta con temática de dinosaurios que Leo había solicitado. Su interés se había desplazado de las rocas a la paleontología en los últimos meses. Daniel llegó temprano para ayudar con los preparativos, trayendo a Eleonora y a la doctora Talamantes, que se habían convertido en elementos fijos en el círculo familiar ampliado de los gemelos. Los padres de Elsa ya estaban allí, Marcos ensamblando cuidadosamente un volcán realista que erupcionaría, de forma segura, durante la fiesta, mientras su esposa organizaba plantas de aspecto prehistórico alrededor del jardín. «Todo se ve increíble», comentó Daniel, examinando el patio trasero transformado. «A los niños les encantará». «Eso espero», respondió Elsa, saliendo de la casa con bandejas de galletas en forma de fósil. Leo fue muy específico sobre la precisión científica. «Eso lo sacó de los dos», observó Daniel con una sonrisa. Su relación había evolucionado durante el último año en un cómodo acuerdo de copaternidad. La tensión inicial había dado paso gradualmente al respeto mutuo, mientras navegaban tanto por su fusión corporativa como por su responsabilidad compartida por los gemelos. Los niños se habían adaptado a su nueva estructura familiar con una notable resistencia. Ahora pasaban 3 noches a la semana en la casa de Elsa, con el tiempo restante en el ático de Daniel. Lejos de estar confundidos por el arreglo, parecían prosperar al tener a ambos padres activamente involucrados en sus vidas. A medida que los invitados comenzaron a llegar, amigos de la escuela, colegas de ambas compañías y la familia extendida poco convencional que habían reunido, Daniel se encontró observando a Elsa interactuar con los niños. Su transformación durante el último año había sido notable. La heredera farmacéutica ambiciosa, a veces arrogante, había sido reemplazada por una madre reflexiva y paciente que priorizaba a sus hijos por encima de todo. «Lo ha hecho bien»,
observó la doctora Talamantes, uniéndose a Daniel al borde del jardín. Mejor de lo que esperaba, para ser honesta. Sí, estuvo de acuerdo Daniel. Los gemelos la adoran. ¿Y tú? Preguntó la doctora Talamantes con cuidado. ¿Cómo te sientes con todo? No debe ser fácil verla integrarse tan perfectamente en la vida que construiste sin ella. Daniel consideró la pregunta. En realidad, ha sido más fácil de lo que anticipé. Elsa no está tratando de tomar el control o cambiar lo que ya funciona. Simplemente se está añadiendo a la ecuación de maneras que benefician a los niños. ¿Y de maneras que te benefician a ti? Presionó suavemente la doctora Talamantes. Oye, tener un copadre después de 6 años de hacerlo todo solo debe ser un alivio. Lo es, reconoció Daniel, aunque a veces me siento culpable por eso. Después de todo lo que pasó, ¿debería permitirle que me haga la vida más fácil? La doctora Talamantes sonrió a sabiendas. El perdón no se trata solo de ella, Daniel. Se trata de liberarte del peso del pasado. Antes de que Daniel pudiera responder, llegó otro invitado. David Torres, el hijo de la doctora Talamantes, llevando un regalo elaboradamente envuelto. Durante el último año, David se había convertido en un visitante frecuente en las reuniones familiares. Como cirujano pediátrico que inicialmente había tratado a Luna por una lesión deportiva menor, había formado un vínculo natural con ambos niños. Siento llegar tarde, se disculpó, saludando a Daniel con una cálida sonrisa. La cirugía de emergencia se prolongó. Llegas justo a tiempo, le aseguró Daniel. La erupción del volcán no está programada hasta dentro de 30 minutos. Mientras David se movía para saludar a los gemelos, que lo recibieron con un afecto evidente, la doctora Talamantes le dio a Daniel una mirada significativa. Canceló una conferencia en Boston para estar aquí hoy, mencionó casualmente. Dijo que el cumpleaños de los gemelos era más importante. Daniel sintió una oleada de calidez ante esta información. Su amistad con David se había desarrollado gradualmente, pero ninguno de los dos había tomado medidas para definirla como algo más. Es bueno con ellos, observó Daniel de forma neutral, aunque su expresión se suavizó mientras veía a David ayudar a Leo a ajustar su disfraz de paleontólogo. La fiesta transcurrió perfectamente, con la erupción del volcán sirviendo como el punto culminante dramático. Leo y Luna, rodeados de amigos y su inusual familia extendida, sonrieron de felicidad mientras soplaban las velas de su pastel de dinosaurio. A medida que la celebración comenzaba a disminuir, Elsa se acercó a Daniel con 2 copas de champán. Un brindis, sugirió, por nuestros extraordinarios hijos. Daniel aceptó la copa. Por Leo y Luna, que siempre sean así de felices. Bebieron en un silencio sociable, viendo cómo los gemelos mostraban emocionados a sus amigos los especímenes de fósiles reales que Elsa había obtenido del museo. He querido decírtelo, dijo Elsa después de un momento. La investigación sobre las actividades de Leonardo y Sofía finalmente se ha completado. Su sentencia es el próximo mes. Daniel asintió. Los procedimientos legales habían sido extensos, descubriendo un fraude aún más generalizado de lo que se sospechaba inicialmente. ¿Han ofrecido alguna explicación de por qué lo hicieron? ¿Por qué me atacaron específicamente? Leonardo finalmente admitió que reconoció que estaba cerca de descubrir irregularidades en los datos de la investigación, explicó Elsa. Sabía que tu minuciosidad científica eventualmente expondría los atajos que estaba tomando. Sacarte de en medio fue una cuestión de autopreservación. Y Sofía, la expresión de Elsa se endureció ligeramente. Aparentemente siempre resintió nuestra relación,
Vio el plan de Leonardo como una oportunidad para conseguir lo que había querido desde la universidad: riqueza y estatus como Valdés. Daniel absorbió esta información pensativamente. Es extraño pensar cuán diferente podría haber resultado todo si simplemente me hubieras escuchado esa noche. Lo sé, reconoció Elsa, el arrepentimiento evidente en su voz. No pasa un día en que no piense en eso. Si pudiera cambiar un momento en mi vida, sería ese. Y sin embargo, reflexionó Daniel, viendo el alegre caos de la fiesta de cumpleaños de sus hijos. ¿Querríamos cambiarlo? Es decir, quereríamos cambiarlo. Fénix no existiría. Tus padres no tendrían a Eleonora aterrorizándolos con sus opiniones brutalmente honestas. Él sonrió ligeramente. La doctora Talamantes y yo no habríamos revolucionado los protocolos de tratamiento contra el cáncer. Un resquicio de esperanza para mi catastrófico error, sugirió Elsa con una sonrisa autocrítica. Quizás, admitió Daniel, aunque el costo fue tremendo. Su conversación fue interrumpida por David, que se acercó con una expresión de disculpa. Siento interrumpir, pero Leo insiste en que solo un médico puede examinar adecuadamente su nueva colección de fósiles en busca de precisión científica. Aparentemente, mis credenciales como cirujano me califican para este honor. Elsa se rió. Será mejor que no lo hagas esperar. Él se toma sus fósiles muy en serio. Mientras David se alejaba, Elsa miró entre él y Daniel con ojos que lo sabían todo. Es un buen hombre, observó de forma neutral. Sí, estuvo de acuerdo Daniel, simplemente. Los gemelos están cómodos con él. Están, confirmó Elsa. Mencionaron que a veces los lleva a caminar los sábados. Lo hace, confirmó Daniel. Ha sido un buen amigo. Elsa estudió su expresión. Solo un amigo. Daniel se encontró con su mirada directamente. Nos estamos tomando las cosas con mucha calma. Los niños son mi prioridad. Como debe ser, estuvo de acuerdo Elsa. Pero Daniel, si él te hace feliz, no dejes que el pasado, nuestro pasado, se interponga en el camino. La simple sinceridad de su declaración tocó a Daniel de forma inesperada. Esta era otra señal de lo mucho que Elsa había cambiado, la capacidad de desear genuinamente su felicidad, incluso con otra persona. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido y los gemelos estuvieran dormidos en sus habitaciones en la casa de Elsa, los adultos se reunieron en el patio. Eleonora y los Valdés mayores se enfrascaron en un animado debate sobre los enfoques educativos, mientras que la doctora Talamantes compartía historias de sus primeros días de investigación. David se sentó al lado de Daniel, sus manos ocasionalmente rozándose de una manera que sugería una creciente comodidad con las pequeñas intimidades. Elsa, al notar esto, sonrió para sí misma antes de volver su atención a la conversación. A medida que se acercaba la medianoche, Eleonora anunció que era hora de partir, lo que provocó un movimiento general para concluir la noche. Los gemelos se quedarían con Elsa hasta la mañana, siguiendo su rutina establecida. «Te acompaño a la puerta», se ofreció David, mientras Daniel recogía sus cosas. En la puerta principal, lejos de los demás, dudó. «He querido preguntarte algo». Daniel lo miró expectante. «Hay una conferencia médica en Viena el próximo mes», explicó. 3 días. Pensé, tal vez, podrías considerar unirte a mí. Podríamos extenderlo a 1 semana, ver la ciudad. La invitación colgaba entre ellos, no solo una oferta de viaje, sino un paso hacia la definición de su relación de manera más clara. Necesitaría consultar con Elsa sobre los gemelos, comenzó Daniel con cautela. «Ya lo hice»,
admitió David con una sonrisa avergonzada. Me aseguró que podía ajustar su horario para tenerlos esa semana. La doctora Talamantes también se ofreció a ayudar. Daniel levantó una ceja. ¿Has estado planeando esto? Esperando, corrigió David suavemente. Sé lo importantes que son los niños para ti. No sugeriría nada que complicara sus vidas. El cuidado detrás de su consideración, no solo para él, sino para toda la compleja familia que había construido, tocó a Daniel profundamente. Viena suena maravilloso, dijo finalmente, permitiéndose aceptar la posibilidad de una felicidad personal que no tenía nada que ver con la venganza o la redención. A la mañana siguiente, Elsa preparó el desayuno, mientras los gemelos contaban enérgicamente sus partes favoritas de la fiesta. Daniel llegó a recogerlos, acompañado por David, que se había ofrecido a llevarlos a su club de ciencias de fin de semana. Mientras los adultos supervisaban la limpieza del desayuno, un momento inesperado de armonía se instaló en la cocina. Daniel y David discutían los intereses educativos de los gemelos. Elsa organizaba el horario de la semana, todos operando con el ritmo cómodo de las personas que habían encontrado una manera de poner las necesidades de los niños por encima de todo lo demás. Cuando los gemelos salieron corriendo a recoger sus proyectos de ciencias, Elsa aprovechó la oportunidad para hablar en privado con Daniel. «Quería darte las gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Daniel, genuinamente desconcertado. «Por permitirme ser parte de sus vidas», explicó Elsa, «por no dejar que la amargura te consumiera, cuando tenías todo el derecho a ello». Daniel consideró sus palabras cuidadosamente. ¿Sabes cuál fue el verdadero secreto, el que finalmente te arruinó? Elsa esperó, curiosa. No fueron los gemelos, continuó ella. No fue Valdés Fénix o exponer los planes de Leonardo. Fue mostrarte que la redención era posible, pero que el perdón tenía que ganarse cada día. La mujer que me echó esa noche nunca habría entendido eso. La mujer que está parada frente a mí ahora lo entiende. Sus palabras no contenían malicia, solo un reconocimiento de la verdad. Daniel asintió lentamente, aceptando tanto la evaluación como el reconocimiento implícito de que de hecho había cambiado. «Mami, papi, estamos listos», llamó Luna desde el pasillo, donde ella y Leo esperaban con sus mochilas y proyectos de ciencias. Mientras se movían para unirse a los niños, Elsa preguntó suavemente, «¿Eres feliz, Daniel? ¿De verdad?» Ella miró hacia David, que estaba ayudando a Leo a ajustar su diorama de dinosaurios, luego de vuelta a los gemelos, sanos, brillantes y rodeados de personas que los amaban. Finalmente, se consideró a sí misma, la mujer que se había levantado de la falta de vivienda para construir un imperio farmacéutico, que había criado hijos extraordinarios sola y que ahora había encontrado una resolución pacífica a lo que una vez pareció una traición imperdonable. «Sí», respondió honestamente. «No de la manera que una vez imaginé, pero quizás de una manera mejor de lo que podría haber planeado». Afuera, mientras se preparaban para separarse, los gemelos yendo con Daniel y David al club de ciencias, Elsa yendo a una reunión de la compañía, Leo se detuvo de repente. «Esperen», dijo con seriedad. «Olvidamos algo importante». Los adultos intercambiaron miradas de preocupación. «¿Qué es, cariño?», preguntó Daniel. «Nuestra foto familiar», explicó Leo, señalando la cámara que todavía estaba en la mesa de entrada de la fiesta de ayer. «Se supone que debemos tomar una después de cada cumpleaños. Es nuestra tradición». La simple solicitud de documentar su familia poco convencional
silenció momentáneamente a los adultos. Fue Luna quien resolvió el problema práctico. «Necesitamos el temporizador», declaró, ya configurando la cámara. «Todos junto al muro del jardín. ¡Rápido!». Se reunieron como se les indicó, Daniel y Elsa con los gemelos entre ellos, David y los demás dispuestos a su alrededor. Mientras el temporizador contaba, Leo y Luna sonreían con la simple alegría de los niños rodeados de adultos que habían encontrado una manera de poner el amor por encima del resentimiento, el perdón por encima de la venganza. El flash de la cámara capturó un momento que habría parecido imposible 2 años antes. Una familia no perfecta, según los estándares convencionales, sino una que se había forjado a través de circunstancias extraordinarias en algo resistente y real. Más tarde esa noche, mientras Daniel revisaba documentos de trabajo, mientras los gemelos completaban la tarea en su mesa del comedor, su teléfono sonó con un mensaje de Elsa. Ella había enviado la foto familiar, acompañada de un simple texto. «No es lo que ninguno de los dos imaginamos, pero tal vez es mejor de lo que planeamos. Gracias por mostrarme que la venganza más poderosa no era la destrucción, sino la creación». Daniel estudió la imagen. Las caras alegres de sus hijos, rodeadas por la inusual familia extendida que habían reunido. Elsa tenía razón. La venganza que en última instancia había tomado no era destruirlo a él o a su compañía, era crear algo tan extraordinario de las cenizas de la traición que transformó a todos los que tocó, incluyendo, lo más sorprendente, a ella misma. ¿Qué habrías hecho en la posición de Daniel? ¿Habrías elegido la venganza, la reconciliación o algo completamente diferente? Las decisiones que tomamos en nuestros momentos más oscuros a menudo revelan nuestro verdadero carácter más que nuestras acciones en momentos de felicidad. Si disfrutaste de esta historia de resiliencia, redención y la naturaleza compleja del perdón, considera suscribirte a nuestro canal. En los comentarios de abajo, me encantaría escuchar tus pensamientos sobre qué aspecto del viaje de Daniel resonó más contigo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar.